en el libro de Joel. Sí. Joel 3, 2, 4. Amén. Joel capítulo 3, versículo 2, 4. Capítulo 3, versículo 2 al 4, y luego el 19, 20. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, ¿ya lo tienen? Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron los niños por vino para beber. Y luego dice, también que tengo yo con vosotras Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea, ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y luego nos sigue hablando sobre la reunión que va a ser en el día de Armagedón, reúne. Pero al final de este capítulo, el versículo 19-20, vuelve a referirse a algunas naciones, porque el tema que vamos a ver es hoy, cómo Dios habla también a las naciones. Dios tiene un mensaje siempre aún profético para las naciones. Y luego dice, Egipto, 19, será destruido, y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, tú la haces cumplir y la llevas a cabo, Señor. Solamente estás revelando lo que tú vas a hacer, Señor, en los tiempos y en las edades, Señor, y aún en este día, en este tiempo final. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, esta enseñanza comparto en el sentido que estamos acostumbrados, y así es, que Dios nos habla a cada uno personalmente, así es. Toda la palabra en el Antiguo Testamento parece que solamente está dirigida a Israel, y es cierto, ¿verdad? Principalmente a Israel. Pero si se dan ustedes cuenta que también Dios, hay palabra para las naciones, y ahorita lo vamos a ir viendo, hay palabra de Dios para las naciones. Y esto es algo que a veces las mismas naciones deberían de saber, conocer, qué palabra Dios tiene, así como tiene una palabra para Israel, también tiene palabra para las naciones. Hay muchos versículos, pero quise tomar esto en relación a Egipto, a Tiro, Sidón, a Edom, que sabemos quién representa a Edom, ¿verdad? Esaú, el hermano de Jacob. Bueno, mire, vamos a ver cómo Dios habla de una forma también particular, tanto a Israel, porque todo el mensaje en el Antiguo Testamento va dirigido a Israel por la situación, por la condición de que ellos, cómo tomaban la palabra de Dios. En fin, lo sabemos. Como también a las naciones. Hay mucha profecía en el Antiguo Testamento que Dios habla a Egipto, a Babilonia, a Siria y tantas profecías, a Roma, no se diga, ¿verdad?
Dios tiene palabra para cada una de ellas. Y dice que también influye el trato que cada una de ellas hayan tenido o tuvieron e hicieron con la nación de Israel. Y acuérdense que el Señor lo dijo desde el principio, ¿verdad? A través de Abraham, benditos los que te bendijeren y malditos los que maldijeren. Y que en Israel todas las naciones también serían benditas, o sería en fin, hay promesas. Entonces también, si me captan, ¿verdad? Cómo que comporten, como dice aquí con Joel, las naciones con Israel, también Dios tratará con ellas. Y les habla de acuerdo a como ellos han hecho con Israel, también Dios tratará, ya sea para juicio o para bendición. Entonces, de acuerdo al trato que tuvieron e hicieron con su nación Israel, y luego por eso también piénsenle que también esto será después hacia su iglesia, sus hijos de Dios. Bueno, en fin, pero vamos, no me quiero adelantar, ¿verdad? Con su nación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto aquí en la tierra. ¿Cómo se comportaron allá? Y desde luego también cómo se comportarán en el nuevo pacto en la tierra. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Ahí está, cómo han tratado las naciones en el nuevo pacto a Israel. Cómo les ha ido aquella, ahí está Alemania y cuántas otras naciones que trataron mal a Israel, cómo Dios ha respondido, Rusia y todas las naciones, ¿me entienden? Porque ya hay una profecía sobre eso. Entonces, el Señor les habla y les da palabra, ya sea juicio para condenación, para maldición, para mal o para bendición también. Entonces, el Señor hace que estas naciones, sí, bueno, esto es más adelante, lo vamos a checar. No es que esto es más misterioso, porque Dios ya está diciendo que esto lo van a hacer estas naciones. Que Edom, hay mucha profecía sobre Edom, y cómo se va a comportar Edom con Israel. O sea, lo está advirtiendo desde antes que esto va a suceder. ¿Y sabe qué? Aquí fíjese, era lo que mostraba. No es porque Dios conoce el futuro, no, sino porque Dios va a hacer que eso se cumpla. Ellos consciente o inconsciente, pero Dios va a hacer, si se capta eso, esa es la profecía. La profecía es lo que Dios dice que hará en el futuro, pero no lo está adivinando. Y nos está diciendo, esto va a ser así, y se cumple. Entonces, estas naciones, como dice aquí, ¿verdad? Tienen que cumplir esto, porque es un misterio. Porque Dios quiere también, no porque son buenas naciones, lo que sea. Ya es una cosa del Señor. Pero mire, así como el Señor nos dice que va a hacer esto, también con Israel, cómo le hablaba y cómo le decía todo lo que iba a hacer Dios con ellos hacia el futuro. Ya cada nación también, inclusive Israel y en sus diferentes tribus, ¿se acuerdan? O sea, Dios trata también diferente con cada persona, aún con Israel. ¿Se acuerdan? En Deuteronomios 33:6, la bendición que Dios les da a cada tribu es diferente. No es lo mismo para una o para otra. Y Dios les da estas bendiciones. Y son diferentes una de otra. A cada una le habla y le da una palabra profética. Y así se va a cumplir. Mire, todo es desde el 33 nomás 6 para no hacer tan largo, dice. Aquí está hablando sobre las 12, dice, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Dice, y fíjese cómo a cada una le da una palabra diferente. Vive Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió
Y esta bendición profirió para Judá, dijo así, diferente, una palabra diferente, dice, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo, tu Tonim y Turim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron mis palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice a Jehová lo que hicieron y recibe con agrado la obra de sus manos. Y nos sigue hablando, y luego a Benjamín y a cada uno, ¿verdad? A cada uno Dios le habla de una forma diferente. A cada uno, así como nos ha hecho diferentes y nos da dones, talento y todo, también tiene cosas diferentes para cada uno. Yo no puedo hacer lo mismo. Mire, por ejemplo, Moisés y la obra que hizo Moisés fue muy diferente. Cómo Dios usó a Moisés, cómo Dios usó a Abraham, cómo Dios usó a David, cómo Dios, ¿ya me entendió? A cada uno lo usa diferente. Y no podemos ser, muchos dicen, ay, quiero ser como David. No, nunca vas a ser como David. Dios a cada quien le da lo que tiene que ser, pero ese es otro mensaje. Pero la cuestión es que también nos da una palabra para cada uno, Entonces aquí lo dice con las tribus de Judá, Benjamín, levitas, y a cada una de las 10 tribus. También Dios les da una palabra diferente a las naciones. Hay muchos versículos, yo creo que usted ha leído, cómo Dios habla contra Babilonia, cómo Dios habla contra Esaú, Edom, terriblemente, ¿verdad? Cómo habla el Señor a Egipto, a Tiro, a Sidón, a Siria. Cómo Dios le dio palabra diferente a Babilonia, ¿sí o no? A los babilonios, a Nabucodonosor. Cómo le dio a Irán, a Persia, ¿me entiende? Y no solamente primero de bendición, sino de juicio. Cómo les iba a ir a cada uno de ellos. O sea, Dios primero los levanta y luego también hace juicio contra de ellos. Y aquí lo revela. Cómo habla respecto a Babilonia, a Siria, a Grecia, a Roma. ¿Y qué nos dice al final? ¿A quién? ¿Cómo habla sobre el Vaticano, sobre Roma? Bueno, creo que ustedes ya lo han leído, ¿no? Apocalipsis 18. ¿Cómo lo va a destruir? O sea, ¿no da una palabra también para ellos? ¿Cómo va a ser destruido el Vaticano, Roma, el sistema, verdad? Y toda esa ciudad. Entonces, Dios tiene palabra para cada uno. Y parece que ni lo toman en cuenta, ¿no? ¿Por qué? No lo van a poder cambiar. No van a poder cambiar la palabra que Dios ya da para cada uno. ¿Me entienden? Bueno, ¿qué le dijo a Nínive también? Recuerden, y así, a cada nación, para que vean. Ahora, ¿por qué hace eso Dios también, no? Pues esto es para que veamos que Dios tiene el control sobre todas las cosas, pero también sobre las naciones de la tierra. El hombre ni siquiera por aquí le cabe en la cabeza que Dios levanta las naciones, las controla. Aquí nos habla sobre naciones de aquel tiempo y de este tiempo. Pero aunque no hable de todas, imagínense las naciones, sin embargo, Dios tiene el control sobre todas las naciones de la tierra, no solo con Israel. Porque nosotros pensamos, no, pues solo Dios está obrando en Israel, solo con Israel está tratando. No, Dios está tratando con todas las naciones, que no se dan cuenta, pero Dios las tiene en su mano a todas. Y todo lo que Él quiere hacer con ellas lo hace, ¿verdad? Y aunque en el Nuevo Testamento, no solamente, aún que en el Nuevo Testamento no aparezcan todas las naciones, los imperios, los gobiernos nuevos, ¿me entiende? Como han sido. No habla ahí de China, no habla de Inglaterra, de México, qué sé yo.
Sin embargo, Dios tiene todas esas naciones en su mano. Eso no quiere decir que no tenga el control, el dominio sobre todas las naciones y que el Señor las conservará. ¿Qué nos habla de esas naciones que en un momento dado Dios va a permitir que habiten en el milenio? Nosotros sabemos que estamos a punto de pasar a este tiempo, ¿no? ¿Y qué naciones van a entrar en el milenio? ¿Qué naciones? A las naciones que Él primeramente crió y escogió, y a otras no van a entrar, van a ser destruidas, como Edom. Hay mucha profecía sobre Saúl, Edom, y va a ser destruido. ¿Qué pasó con Babilonia, la antigua? ¿Y qué va a pasar con el Vaticano? ¿Cómo va a destruir? ¿Y cuántas naciones no destruirá el Señor? Y que no entrarán a la nueva, al nuevo milenio. Roma. Fíjese lo que dice en Zacarías 14:16. Aunque aquí no nos dice cuáles naciones son, pero sí nos está marcando esas naciones que queden al final en el milenio. Esto lo hemos leído, ¿verdad? Muchas veces. Bueno, eso creo. Zacarías 14:16, ya sabemos que esto le está diciendo al final. Cuando viene Jesucristo, acaba en Armagedón con aquellas naciones y el anticristo y todo. 14:16 los espero. ¿Ya? Y los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová irá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, ¿qué naciones van a quedar? No sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero unas sí van a ser destruidas completamente y otras van a quedar. ¿Y quién va a escoger a esas naciones para que suban? Ya está escrito. Por ejemplo, aquí dice Egipto. ¿Y qué otras? Pues las que el Señor haya escogido. Dice que las naciones que hayan sido salvas subirán de año en año a Jerusalén a adorar al Señor. Ahora, aquí esto es importante. El Señor no solamente crea y escoge a cada hombre y mujer sobre la tierra, porque ya sabemos que los hombres creen que somos nosotros los que escogemos y decidimos ser hijos de Dios, salvarnos. No, es Dios quien decide. Y si ya Dios escogió y decidió a alguno de nosotros escogernos para salvación, nos va a salvar. Y a los que no escoge, se van a condenar. Y decimos, pero ¿por qué? Porque es Dios. El Señor no solo crea y escoge a cada hombre y mujer sobre la tierra, sino que además a cada nación, hermano. A cada nación, pueblo y reino, lo que queramos. Y así también, como escoge a cada hombre para salvación, tanto de su iglesia como de Israel y de todo, y introducir también cuando venga la nueva creación, aquellos que van a pasar a ser parte de la nueva creación. ¿Quién los va a escoger? Dios. Sabemos que la nueva creación viene después del milenio. Esos hombres que sean parte, ahorita vemos unos versículos, también no solamente las naciones, sino las personas, aún dentro de los judíos, aquellos que no sean escogidos por el Señor, aunque sean pueblo de Israel en la carne, no entrarán al milenio, al reino. Por eso que debemos de tener mucho temor hacia Dios, mucho amor, mucha consagración a Dios
que Dios se agrade de nosotros para que seamos escogidos y llevados a la presencia de Dios, no solo en la tierra como aquí venimos, no, sino que seamos llevados al reino de los cielos. Dios crea y escoge a las naciones, por eso estamos hablando de las naciones, que sean salvas para la eternidad, aún en este tiempo y luego en la nueva creación. Mire lo que dice Apocalipsis 21-24. Aquí ya me está hablando de la nueva creación, la nueva Jerusalén y la nueva creación que el Señor va a hacer. Pues ya la hizo, ya está acabada. 21 dice... 21-23, está hablando de la nueva Jerusalén, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y aquí ya está hablando en la nueva Jerusalén y la nueva creación. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas. Dice, nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán su gloria y la honra de las naciones a ella. Y nos sigue hablando. Aquí ya me está diciendo allá. ¿Qué naciones? O sea, Dios tiene el control sobre las naciones. Él las va a escoger y va a decir, esta sí y esta no. ¿Y quién le va a decir? Dios crea las naciones. Y nosotros pensamos que Dios no tiene un control. Dios tiene el control, las naciones. Entonces, hoy terminando aquí vemos que no serán las naciones quienes escojan ser parte de los nuevos cielos y la nueva tierra. Es una decisión, elección, creación de Dios con ellas, con las naciones. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Nosotros decimos, ay, sí, no sabemos si México va a estar incluida, no sabemos. Pero aquí lo importante es que estemos nosotros incluidos, ¿en quién? En la nueva Jerusalén, en la creación nueva de Dios. Y luego dice, ahora, fíjese también cómo en Apocalipsis 2, las 7 iglesias, ¿verdad? Como a cada una también, bueno, ya no leemos eso, pues está largo. Pero vemos que en Apocalipsis 2, a las 7 iglesias, les da mensajes diferentes a cada iglesia en la tierra. Les da un mensaje diferente a cada una, tanto de bendición como de advertencia, de juicio y de arrepentimiento. No a todas les dice lo mismo. A cada una le da una bendición, una advertencia, un arrepentimiento de un juicio. Mire, tenemos que leer Apocalipsis 1:10. Ahí está la clave, 1:10. Cuando Juan, fíjese todavía, pues cuántas de estas iglesias, bueno, Juan posiblemente ni una conoció, ¿verdad? Estaba preso y todo lo demás y lo que sea. Pero Dios le da la revelación a Juan de estas iglesias, que Juan, pues desde luego que ni las visitó, ni las conoció. Pero Dios le está dando un mensaje para cada una. Y esto pónganse a usar, porque también Dios te habla una vez, 2, 3 veces, 4 veces. ¿Y cuántas veces? ¿Y qué hacemos con la palabra de Dios? Dice 1:10. Yo estaba en el Espíritu, y esto es importantísimo, ¿verdad? Si no estamos en el Espíritu y queremos que Dios nos hable, que Dios nos diga, y estamos siempre en la carnota, ¿verdad? Siempre estamos en el mundial y en las cosas de acá y en las cosas de allá. ¿Cómo va a hablar Dios si no estamos en las cosas de Dios, en el Espíritu? Con trabajo podemos venir 1 milenio, una vez al año, o qué sé yo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y había posiblemente más iglesias en aquel tiempo, pero a estas escogió Dios para darles este mensaje. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ya lo que habla de la venida de Jesucristo, desde a partir de las que serán, a partir de los caballos. Dice, el misterio, aquí viene, que has visto, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y luego en el 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de las iglesias. Si se dan cuenta cómo a cada una, ya no sigue hablando, a cada una le da un mensaje diferente. Y también el Señor dice aquí, también crea, forma y escoge a cada iglesia. Las iglesias de Jesucristo tienen que ser creadas y formadas por Cristo y por su Espíritu Santo. Las que forman y crea Satanás y los hombres, pues ya sabemos que hay un chorral. Pero a las que crea Jesucristo son a través de su Espíritu, su palabra, su evangelio. Hoy también el Señor entonces nos está hablando que Él crea y escoge a cada iglesia presente, como las que han sido en el pasado. Imagínense cuántas iglesias no ha habido en el pasado a partir de Cristo para acá. Aquí me habla de 7. Pero vea 2000 años, ¿cuántas iglesias no habrán sido y que han desaparecido, ya ni existen? Pero que fueron en un tiempo verdaderas y otras falsas, ¿verdad? En el pasado, para que sepamos y creamos que el Señor tiene un control. Tiene un control, un cuidado, una preservación. Cada una iglesia le dice, un conocimiento de cada una de ellas. Dios tiene un conocimiento de cada de sus iglesias, también de las del diablo, desde luego, ¿verdad? Pero estamos hablando de su iglesia. Tiene un conocimiento de cada una de ellas y una supervisión. Supervisión. ¿Qué quiere decir? Que continuamente está al cuidado. Por eso dice, el que está en medio de las 7 iglesias. Pensamos, Dios, ni por aquí, ni por acá. Pues aquí está su palabra, es que yo sí lo creo, ¿verdad? Para que sepamos que Él tiene el control, supervisión, como fue y es en Israel. ¿Qué pasó en Israel? Ellos creían que Dios no tenía el control en X generación, en X tiempo, y se olvidaban del Señor. Pero Dios continuamente, en cada generación, en cada tiempo, Dios estaba vigilando a Israel, ¿sí o no? Lo tenía bien presente, continuamente, aunque ellos perdieran la conciencia.
de que Dios estaba cuidando y supervisando y todo lo que pasaba era porque Dios así lo determinaba. Entonces, en Israel, en cada tiempo, en cada generación, Dios daba a Israel palabra, mensaje, a las generaciones, diferentes a cada una de ellas. Claro, a una generación que se apartaba, se alejaba, Dios le daba un mensaje, a otra, pasaba esa generación y Dios levantaba otro profeta. Y si aquella generación estaba obedeciendo a Dios, Dios le hablaba de otra forma. Pero si estaba lejos, ¿qué hacía Dios? ¿Sí se entiende? O sea, Dios también habla a cada generación. Hoy estamos viviendo la última generación y Dios tiene que hablar a este tiempo, a esta última generación, y lo está haciendo. Y lo está haciendo, ¿verdad? Y nos habla diferente a cada una de ellas sobre su conducta, sobre las obras de obediencia, todo lo que dice aquí, a sus leyes, mandamientos. Les hablaba cómo estaban viviendo dentro o fuera de sus mandamientos, de su evangelio. Y el hombre cree que le vale, ni Dios que ni se dará cuenta. Si eres un mentiroso, si eres un ladrón, si eres un adúltero, si eres esto, ¿crees que Dios no tiene cuidado de su iglesia? ¿Por qué hay tantos que vienen por un tiempo y desaparecen? ¿Quién es el que quita y el que pone y el que corta? Esto, bueno, tanto tiempo aquí, ¿me entiendes? Dios tiene cuidado, hermano. Dios tiene mucho cuidado de su iglesia, sobre todo de los que predicamos. Bendito sea Dios que el Señor ha usado hermanos últimamente, fieles, ¿no? Porque los pasaditos, ay Dios mío, pero Dios, bendito sea Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estamos viviendo dentro o fuera de sus mandamientos? Aquí lo estamos viendo en el mensaje a las iglesias, hermano, ¿entienden, verdad? Entienden sus mensajes, siempre supervisando, siempre cuidando, vigilando. Así como vigilaba a su nación Israel respecto a la obediencia a su palabra o a su rebelión a ella. Aquí también nos lo dice. Conozco tus obras, sé que eres esto, lo otro, pero tienes, ¿ok? Vigilando a su iglesia, a la obediencia a su palabra o su rebelión a ella. Y siempre en cada generación, así como fue aquí, en otro tiempo, cada generación, Dios tiene cuidado de su iglesia y continuamente la está vigilando, la está checando, y aquella iglesia que es de Él y que no se sujeta a sus evangelios, a su palabra y a su voluntad, la desecha, la rechaza tarde que temprano. ¿Ok? Respecto a esa obediencia y su rebelión en cada generación, pero a la vez lo que era siempre y no cambiaba era la ley, los mandamientos a que Dios les dio, por ejemplo, a Israel. O sea, Él no cambió su ley para con Israel. El Señor les hablaba siempre conforme a la ley, al mandamiento que Dios le dio a Israel, a su pueblo. ¿Me entiendes? Eso no cambiaba. Y ellos lo que querían que Dios cambiara, ¿para qué? Para que siguieran haciendo lo que quería. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, Dios siempre les daba el mismo mensaje de obediencia a la palabra, a su ley, a sus mandamientos. Y les hablaba y les decía cómo se encontraban ellos delante de Dios. Aunque ellos creían que estaban muy bien haciendo sacrificios y así todo lo demás, ¿verdad? Y ellos debían hacer y obedecerla. Era la misma ley, obediencia a todas las generaciones en Israel. En cada generación Dios les hablaba la misma palabra, la misma obediencia, los mismos mandamientos, y lo mismo nos está hablando a nosotros. Siempre será su evangelio, a la cual nos tenemos que sujetar, no a tu propia ley, a tus deseos y a tus caprichos y a tu conveniencia, como son las iglesias y como son las personas, ¿verdad? A todas las generaciones. Igual hoy con las iglesias, voy a terminar, y con las naciones, todas tenemos una misma ley espiritual. Hoy todos tenemos una ley, todos tenemos una misma palabra, que es el Evangelio de Jesucristo.
No es que Roma tenga una, que nosotros otra. Todos tenemos la palabra única de Dios, el Evangelio. Y es en base a ese Evangelio a lo que yo me tengo que sujetar. Y cada iglesia tiene que estar sujeta al Evangelio, no a las doctrinas, no a las denominaciones, no a los grupos religiosos como ahorita, ¿no? A tanta denominación cochina que lo que hacen es cambiar los mandamientos, las palabras de Dios, por lo que sus líderes les mandan y les ordenan, pero no es palabra de Dios. Y Dios les va a reclamar si son de Dios y si no, ni siquiera los tomará en cuenta. Simplemente, ¿verdad? Entonces, con las iglesias todos tenemos una misma ley espiritual, los mandamientos mismos de Dios por su evangelio. Su evangelio. A todas las iglesias, sean judías o sean gentiles, y en base a su evangelio, Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando si estamos dentro de sus leyes de obediencia a su evangelio o estamos fuera de ella. Y lo que Jesucristo supervisa en cada iglesia y en cada generación, ¿sabe qué es? Gálatas 1, su evangelio. Si estamos sujetos, si estamos obedeciendo no a un hombre, no a una persona, no a una religión, no a un movimiento. Aquí vemos que ya esta iglesia de Gálatas estaban ya obedeciendo a Pedro en vez del evangelio de Jesucristo. Pues si es el apóstol, era, bueno, en ese tiempo. Hoy tanta cochinada de apóstoles falsos y mentirosos, falsos pastores, falsos líderes que se levantan y que lo único que quieren es tener su propia iglesia, su denominación, su grupo económico, y ahí va la gente como animalitos siguiéndolo. ¿Por qué? Dios así lo quiere y así los va a juzgar. Como dice Gálatas 1:6, fíjese lo que dice Pablo, estoy maravillado. Si ahorita estuviera Pablo, se muere del susto de ver cómo está todo aquí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Es el mismo evangelio a los que tenemos que sujetarnos, hermanos, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Y luego nos sigue hablando, Pedro está dando Pablo su testimonio. Pero fíjese, ¿por qué Pablo decía estas palabras tan fuertes aquí a esta iglesia? Porque se estaban apartando de la conducta que debían de tener respecto al evangelio y no a la ley mosaica, la que Pedro ya les estaba dando de que se tenían que circuncidar y que tenían que guardar la ley y que tenían que esto y lo otro. Mire, para terminar, en Gálatas 2:3, la regañiza que le pone Pedro a Pablo, porque no se estaba sujetando a la palabra de Dios. Fíjese que si Dios no hubiera estado supervisando esas iglesias y mandó a Pablo, ¿qué hubiera pasado? Ahorita, como ahorita, todos ustedes, los balones, ya estuvieran circuncidados, ¿verdad? Y qué sé yo, ya estuvieran ahorita con todo como con los judíos, ¿verdad? Porque se hubiera introducido esto desde entonces, pero Dios tiene cuidado. Y dijo a Pablo, ve y me le reprendes a Pedrito y a toda la bola de judíos circuncitatorios. A ver, ¿cómo dice? 2. Desde el 2:3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entrabas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Dice, pero de los que, bueno, ya hablando de Pedro, los que tenían repulsión, el evangelio tiene que permanecer puro, limpio en la iglesia de Jesucristo. En las iglesias falsas va a ser una mezcolanza como todo. Aquí estamos viendo luego en el mismo versículo 2, 3, 5, el 11. El 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara,
porque era de condenar. Pues antes de que viniera alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que era un siervo fielísimo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿cómo queremos andar? La verdad del evangelio. ¿Cómo quieres tú andar? Libre del evangelio. Bueno, la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, aquí la idea es, para terminar, ¿tiene cuidado o no tiene Dios cuidado de su verdadera iglesia? Dios tiene que tener cuidado y también tiene que tener cuidado tanto de su iglesia como personalmente de cada hijo de Dios. Nos empezamos a desviar tantito. Si eres hijo de Dios, te va a azotar como a Carlitos, ¿verdad? Digo, no, bueno, te va a azotar fuerte. Pero si no eres hijo de Dios, te va a dejar que te pierdas. Porque yo no puedo disciplinar a alguien. Bueno, Dios, tú, si no es tu hijo, ¿verdad? Al vecino no lo puedes disciplinar. Dios va a disciplinar a sus hijos, hermano. Va a tener cuidado, fuercitas de nosotros. Nos apartamos. Aquí estamos viendo. Y puede mandar, aquí en este caso, ¿verdad? ¿A quién mandó? ¿Quiénes son los ángeles que están en las iglesias? Los tiene que mandar. Los tiene que hacer que vean la verdad y que se aparten de doctrinas falsas. Porque no podemos, hermanos, ¿verdad?, estar mezclados con ninguna clase de doctrina falsa. Vamos a orar. Sí se entendió, ¿verdad? Padre, te damos gracias porque así como tú tienes cuidado, Padre mío, aún de los animalitos, de los pajaritos, de las aves, de toda tu creación, Señor. Cuanto más de tus hijos, Señor. Y no solo de lo material, Padre, no solamente nos das todo más allá de lo que pedimos, Padre, sino también lo más importante de la salvación de nuestra alma. Que no nos apartemos de tu verdad, de tu evangelio. Que sigamos firmes sin movernos, Señor. Que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que abras nuestro corazón. Que así como tú hablas, Señor, a toda tu creación y la sustentas por tu palabra, nos sigas sustentando, Padre, con lo mejor de tu palabra, con tu vida preciosa, con tu amor y tu misericordia, Padre, porque nadie nos ha salvado más que tú. Nadie nos sustenta y nos cuida más que tú, Padre. Te adoramos y te amamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.